El susurro de Chichén Itzá. Siempre he sido un hombre pragmático, alguien que no se deja llevar por supersticiones ni cuentos de terror. Mi nombre es Richard, y soy ingeniero civil. Después de varios meses de trabajo agotador y de una racha de mala suerte que parecía interminable, decidí tomarme unas vacaciones para alejarme de todo. Elegí México como destino, atraído por su cultura rica y sus paisajes impresionantes. Quería olvidar mis problemas y encontrar algo de paz. Llegué a Cancún, y al principio, todo parecía ir bien. Las playas eran tan hermosas como las había imaginado, y la gente era amable y hospitalaria. Sin embargo, mi mala suerte pareció seguirme. Perdí mi billetera el segundo día, me enfermé del estómago al tercero, y para colmo, mi equipaje se perdió en algún punto entre Miami y Cancún. Estaba frustrado y agotado, sintiendo que las vacaciones estaban resultando ser un desastre. Una noche, mientras estaba en el bar del hotel, conocí a un guía turístico llamado Javier. Era un hombre simpático, con una sonrisa fácil y una voz cálida. Me habló de las maravillas de Yucatán, en particular de las ruinas de Chichén Itzá y los misteriosos cenotes que salpicaban la región. ¿Has oído hablar de los cenotes?, me preguntó, su voz bajando a un susurro conspiratorio. Se dice que son portales a otro mundo, que los antiguos mayas los usaban para comunicarse con los dioses. La idea de visitar un lugar tan antiguo y lleno de historia me atrajo, y acepté unirme a un tour nocturno que Javier organizaba. Tal vez, pensé, una aventura en las ruinas podría cambiar mi suerte y darle un giro positivo a mi viaje. La noche del tour, un pequeño grupo de turistas y yo nos reunimos en el lobby del hotel. Javier nos llevó en una camioneta por carreteras sinuosas y oscuras hasta que llegamos a la entrada de Chichén Itzá. La luna llena iluminaba las antiguas estructuras con una luz espectral, y el aire estaba cargado de una calma inquietante. Javier nos guió a través de los imponentes templos y plataformas, relatando historias de sacrificios y rituales antiguos. Mientras más nos adentrábamos en el corazón del sitio, más me sentía arrastrado por una sensación de inquietud, como si los mismos espíritus de los antiguos mayas nos observaran desde las sombras. Finalmente, llegamos a un cenote, un enorme agujero natural lleno de agua cristalina, rodeado de paredes de piedra caliza. Javier nos explicó que estos lugares eran sagrados para los mayas y que muchas ofrendas y sacrificios se habían realizado allí. Escuchen, dijo Javier, alzando una mano para pedir silencio. ¿Pueden oírlo? Todos guardamos silencio, y entonces lo escuché. Un susurro, suave y lejano, como si alguien estuviera hablando desde el fondo del cenote. El sonido era apenas perceptible, pero inconfundible. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No podía entender lo que decían las voces, pero parecían llamarme, atrayéndome hacia el borde del cenote. ¿Qué es eso?, preguntó una de las turistas, una mujer de mediana edad que parecía tan nerviosa como yo. Son los espíritus de los cenotes, respondió Javier, su voz teñida de seriedad. Se dice que los que escuchan sus susurros están destinados a grandes cosas, o a grandes desgracias. Me aparté del grupo y me acerqué más al borde del cenote, incapaz de resistir la atracción de las voces. Mi corazón latía con fuerza, y cada fibra de mi ser me decía que me alejara, pero mis pies seguían avanzando. El susurro se hizo más claro, más insistente, y de repente sentí como si algo invisible me envolviera, llenándome de un pánico indescriptible. Me giré bruscamente y corrí de vuelta hacia el grupo, casi tropezando con las raíces y piedras que sobresalían del suelo. Javier me miró con curiosidad, pero no dijo nada. Los otros turistas parecían ajenos a mi pánico, como si no hubieran sentido la misma amenaza que yo. Esa noche, de vuelta en el hotel, no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba los susurros, más fuertes y claros, como si alguien estuviera justo al lado de mi cama, hablándome en un idioma antiguo y desconocido.
Mi mente volvía una y otra vez al cenote, a la sensación de ser observado, de ser llamado. Al día siguiente, me levanté con la determinación de regresar al cenote. Sabía que era una locura, pero algo en mi interior me decía que debía enfrentar aquello que me había aterrado la noche anterior. Tomé un taxi hasta Chichén Itzá y entré al sitio arqueológico, esta vez solo. El lugar estaba desierto, y la luz del día hacía que las sombras de la noche anterior parecieran irreales. Encontré el cenote y me acerqué al borde. El agua estaba tranquila, reflejando el cielo azul. Me senté y dejé que mis pensamientos fluyeran, tratando de entender por qué había sentido tanto miedo. Los susurros habían desaparecido, y por un momento, pensé que todo había sido producto de mi imaginación. Pero entonces, el aire se volvió frío, y el susurro regresó, más fuerte que nunca. Esta vez, entendí las palabras. Richard, decían, ven a nosotros. Sentí una mano invisible tocar mi hombro, y el pánico me invadió de nuevo. Me levanté de un salto y retrocedí, tropezando con una raíz y cayendo al suelo. Desde mi posición, vi algo que me heló la sangre, una figura oscura, apenas visible, que se movía en el agua del cenote, como si alguien estuviera flotando justo debajo de la superficie. ¿Quién está ahí?, grité, mi voz temblando. La figura se detuvo, y el susurro se hizo más fuerte. Richard, repetía, te hemos estado esperando. Me levanté tambaleándome y corrí de vuelta al camino principal, sin mirar atrás. Llegué a la entrada del sitio arqueológico y me detuve, tratando de recuperar el aliento. Sabía que algo no estaba bien, que lo que había experimentado no era normal. Decidí que era hora de dejar México y regresar a casa, pero una parte de mí sabía que el susurro me seguiría donde quiera que fuera. De vuelta en el hotel, empaqué mis cosas rápidamente. Fui a la recepción para reservar un vuelo de regreso, pero la recepcionista me miró con sorpresa. Señor, no tiene reservación en este hotel, dijo. Su habitación fue cancelada hace días. Eso es imposible, respondí. He estado aquí todo el tiempo. Ella sacudió la cabeza y me mostró el registro. Efectivamente, mi habitación había sido cancelada, y no había ningún registro de mi estadía en los últimos días. Mi corazón se aceleró. ¿Qué estaba pasando? Salí del hotel con mi maleta, sintiéndome perdido y confundido. Me dirigí al aeropuerto, esperando poder conseguir un vuelo de regreso sin problemas. Mientras esperaba en la sala de embarque, volví a escuchar el susurro. Esta vez, parecía venir de todas partes, envolviéndome en una neblina de miedo. Finalmente, abordé el avión y me hundí en mi asiento, esperando que el susurro desapareciera al alejarme de México. Pero incluso a 30.000 pies de altura, el susurro continuaba, insistente y persistente. Regresé a casa, pero mi vida nunca volvió a ser la misma. El susurro me siguió, atormentándome día y noche. Consulté a médicos y psiquiatras, pero nadie podía ayudarme. Mi salud mental comenzó a deteriorarse, y mi vida personal se desmoronó. Me encontré cada vez más aislado, incapaz de escapar de las voces que me llamaban desde el cenote. Un año después de mi viaje a México, regresé a Chichén Itzá. Sabía que tenía que enfrentar aquello que me había perseguido, encontrar una manera de silenciar el susurro de una vez por todas. Llegué al cenote al anochecer, cuando el sitio estaba desierto y el aire se llenaba de la misma calma inquietante que recordaba. Me acerqué al borde del cenote y miré el agua, esperando ver la figura oscura de nuevo. Esta vez, no hubo susurros, solo un silencio profundo y abrumador. Cerré los ojos y respiré hondo, intentando calmar mi mente. De repente, sentí una mano en mi hombro. Abrí los ojos y vi a Javier, el guía turístico, parado junto a mí. «Has regresado», dijo, su voz llena de una calma que contrastaba con mi miedo. «No he tenido elección», respondí. «Los susurros no me han dejado en paz.
Javier asintió lentamente. Hay una razón por la que los cenotes son sagrados, Richard. Hay fuerzas en este mundo que no podemos comprender. A veces, las personas son elegidas para escuchar y responder a los llamados de estos lugares. ¿Qué quieren de mí?, pregunté, desesperado. Javier miró el agua del cenote y luego me miró a mí. Quieren que los liberes. Antes de que pudiera responder, Javier me empujó hacia el agua. El impacto fue frío y chocante, y me hundí rápidamente en la oscuridad. Luché por salir a la superficie, pero algo me agarró y me tiró hacia abajo. Mientras descendía, los susurros se hicieron más fuertes, rodeándome por completo. Cerré los ojos y dejé de luchar, aceptando mi destino. De repente, los susurros cesaron, y una calma profunda me envolvió. Sentí que estaba siendo transportado, llevado a otro lugar. Cuando abrí los ojos, estaba de vuelta en la orilla del cenote, solo. El agua estaba tranquila y el aire, inmóvil. Miré alrededor, pero no había rastro de Javier ni de las figuras oscuras. El susurro había desaparecido. Me levanté lentamente, sintiendo una extraña paz. Sabía que algo había cambiado, que había cumplido con el deseo de los espíritus del cenote. Regresé a casa y, por primera vez en mucho tiempo, pude dormir en paz. A veces, en la quietud de la noche, todavía escucho un eco lejano del susurro, pero ya no me causa miedo. He aprendido a aceptar que hay fuerzas en este mundo más allá de nuestra comprensión. Y aunque mi viaje a México fue el más aterrador de mi vida, también me enseñó a respetar lo desconocido y a encontrar la paz en medio del caos. Fin.